Cordial saludo, tutor y compañeros del curso de electromagnetismo. Mi nombre es Fernando Augusto Forero Hernández. Eh, Procedo a explicar el video con el simulador de, de PET Colorado. Entonces tenemos acá nuestra bobina, nuestro bombillo y nos pide que conectemos unas terminales. Entonces lo primero que vamos a hacer es introducir el imán dentro de la bobina. Aquí vemos que no pasa nada, no pasa nada con el bombillo, no pasa nada con el voltaje, porque no hay movimiento del imán, o sea, no se está generando un flujo magnético, por lo tanto, pues la bobina está en reposo y tampoco genera un campo magnético. Ya es distinto cuando empezamos a mover el imán, tenemos que la bombilla empieza a encender y el voltaje también se empieza a mover a lado y lado, hacia el lado positivo y hacia el lado negativo. Ahora lo que vamos a hacer es validar con dos bobinas. Tenemos otra bobina acá, esta bobina es de menor longitud, de menor diámetro. Hacemos lo mismo, pues ya introduciendo acá no hay movimiento, no tenemos voltaje, tampoco no hay flujo ni campo magnético, pero sí cuando hacemos movimientos con el imán, sí se está generando el campo y sí se está generando el flujo. Aquí la diferencia es que como esta bobina es de menor longitud, tiene menos espiras, pues almacena menos energía. Entonces, miremos la intensidad de la luz con la que alumbra el bombillo. Es tenue, por decirlo de alguna manera. Ya cuando la paso para la bobina que tiene más espiras, alumbra mucho más. Ahora vamos a proceder eh, a cambiar a invertir la polaridad del imán y introducirlos en las bobinas. Pues primero miremos acá con el imán como está predeterminado en el simulador. Miremos que el voltaje, o sea, la aguja se va moviendo hacia donde muevo el imán. ¿Sí? Si lo introduzco se va hacia el lado negativo, hacia el lado donde va el imán, y si lo saco se va hacia el lado positivo, de donde saco el imán. Ahora si lo invierto, vemos lo siguiente, vemos que también se invierte el voltaje. Cuando acerco el imán hacia, hacia la terminal, vemos que el voltaje se mueve al lado opuesto. Esto quiere decir que en este momento la polaridad del imán y de la terminal debe ser igual y por eso se repele. Procedemos a eh, que nos muestre la línea de campo. Aquí vemos el campo magnético que genera el imán. Vemos que sale del polo norte hacia el polo sur. Así yo le invierta la polaridad, sigue saliendo del polo norte hacia el polo sur. ¿Qué pasa si lo introduzco acá? Pues acá en el simulador como tal no me muestra una variación que sea más grande o que sea más pequeño el campo en una bobina o en la otra, pero si yo la ingreso acá, vemos que acá el campo se me acorta en la bobina de menos espiras. Cuando lo ingreso acá vemos que el campo en, en la bobina de mayor espira, el campo es más largo. ¿Sí? Si lo dejamos acá en la mitad, pues vemos lo mismo. El campo magnético tiende a ser más grande en la bobina que es mayor, o sea, es proporcional el tamaño de la bobina con el tamaño del campo magnético. Ahora vamos a proceder a aplicar unas conclusiones, a explicar unas conclusiones sobre estos ensayos que hemos hecho. Eh, Tenemos acá lo primero, conectando las terminales, pues vemos que la bobina está en reposo y por eso no pasa absolutamente nada. Ya cuando ingresamos aquí el punto 2 en la guía, no sé, de pronto un error de redacción,
me está explicando, me pide lo mismo que en el punto uno. Entonces, pues yo lo asumí que pues conectar también a la bobina de menos espiras. Entonces fue lo que hicimos ahorita. Si lo introducimos a la bobina de menos espiras, vemos cómo ilumina acá el bombillo, y si lo introducimos en la de más espiras, pues vemos que ilumina más el bombillo. Ahora cuando invertimos la polaridad, por ejemplo acá vea la flecha está inversa a la donde está el imán, ¿sí? El imán lo saco hacia, lo saco hacia mi derecha y el voltaje va hacia la izquierda, o sea, es inversamente proporcional. Y lo que estábamos viendo ahorita del campo magnético, se ve más grande hacia la bobina que tiene mayor espira. Este fue el ejercicio, esta fue la sustentación del simulador. Gracias.